¿Acaso los espíritus de amados fallecidos permanecen a nuestro lado? Veamos 3 historias extraordinarias de presencias y señales que trascienden desde el más allá. No soy nada religioso ni remotamente espiritual, pero algunas cosas son difíciles de entender o explicar. Nuestra historia ocurrió cuando nos quedamos en la casa de mis padres cuando mis hijas tenían apenas 5 y 3 años. Estábamos durmiendo en un cuarto justo al otro lado del pasillo de ellas. Una noche mi esposa se despertó en la madrugada y encontró a mi hija menor parada junto a la cama. Le preguntó qué estaba mal, pero no obtuvo respuesta, así que asumió que todavía estaba medio dormida, algo que había ya pasado antes, así que la acompañó de vuelta al otro cuarto para acostarla nuevamente. Sin embargo, ya en el cuarto, se dio cuenta que ambas niñas en realidad estaban dormidas en la cama y no había ninguna niña parada junto a ella. Bastante escalofriante, ¿no? Bueno, no termina ahí. A la mañana siguiente, bajamos a desayunar, pero mi hija de 5 años se tardaba una eternidad en bajar. Cuando le preguntamos al respecto, ella seguía diciendo que había estado jugando con una niñita que vivía en la casa. Su nombre era Audrey, sus padres habían muerto hace años y estaba sola y quería venirse a vivir con nosotros. Todo esto de la boca de una niña de 5 años. Esto continuó por unas semanas, incluso después de regresar a casa, con ella diciéndole a mi esposa que ya no le hablaba a papá de esto porque papi no le gusta que juegue con ella, pero eventualmente simplemente se desvaneció. Un par de años después, cuando le preguntamos al respecto, ya no lo recordaba para nada. Para los curiosos, la casa de mis padres era una casa grande construida en los años 30, y esto ocurrió a principios de los 2000. Mis padres la habían comprado a mediados de los años 80 y durante los 50 años previos había pertenecido a una viuda cuyo esposo había muerto años atrás. No tuvieron hijos, así que nunca hubo niños viviendo en la casa, pero el nombre de la viuda era Audrey. En 2020, al comienzo de la pandemia de COVID, acababa de dar a luz. En ese momento solo podía tener a otra persona en la habitación conmigo durante toda mi estadía en el hospital. Por supuesto que el padre de mi hijo estaba ahí. Pero como al tercer día él se fue para limpiar nuestra casa y preparar todo para mí y el bebé. Me había enfermado y tuve una cesárea, así que tuve que quedarme unos 4 a 5 días. Bueno, mientras él no estaba, una enfermera llamada Kelly dijo que me ayudaría durante el día y me haría compañía para que no me sienta sola mientras papá no está. Realmente no podía cargar a mi bebé debido a que estaba enferma y por el dolor de la cesárea, así que mis enfermeras venían cada vez que era hora de alimentarlo. Noté que cuando entraban no le prestaban atención a Kelly y ella iba a la parte más alejada de la habitación y me decía, me haré a un lado. Ahora, ella me había dicho que no se especializaba en lo que ellas hacían, que ella estaba solo para darme consuelo. Así que no cuestioné nada. Durante todo el día ella fue muy servicial y alentadora conmigo. Realmente creo que me habría derrumbado si ella no hubiera estado ahí conmigo. Ella era muy dulce. Bueno, después de unas 5 o 6 horas me dijo que tenía que irse y que vendría a visitarme antes de terminar su turno para ver cómo estaba. Me dio un abrazo, le mandó un beso a mi bebé y salió de la habitación. Más tarde esa noche llegó el papá y estaba muy molesto. Me dijo que habían pasado algunas cosas con su mamá y que lamentaba haberse tardado tanto. Estaba disgustada, pero le conté sobre la enfermera llamada Kelly que me había hecho compañía. Mientras le hablaba de ella, mi enfermera estaba cambiando mis sábanas y preguntó, ¿quién es Kelly? Le expliqué y me dijo que ninguna Kelly había estado en mi habitación o trabajando ese día. Así que de inmediato pensé en esas mujeres que se hacen pasar por enfermeras y secuestran niños. Pero mi enfermera me dijo que tal vez estaba alucinando y se lo comentó a mi médico. Hablé con mi médico y me dijo lo mismo. Bueno, un par de horas después, una enfermera que no reconocí entró a mi habitación y dijo, sé que esto sonará una locura, pero todos en este piso están hablando de que viste a Kelly. Le dije, sí, estuvo aquí conmigo como 7 horas hoy, me ayudó mucho.
Estábamos sonriendo y riendo mientras le contaba sobre Callie y lo dulce y divertida que era. Luego sacó su teléfono y me mostró fotos de ella con Callie que parecían ser de principios de los 2000. Yo estaba sonriendo al saber que no estaba alucinando. Luego se sentó y me dijo que Callie había muerto hace más de 10 años por violencia doméstica de su novio. No estaba muy sorprendida porque toda mi vida he lidiado con lo paranormal. Pero me recorrió un escalofrío porque nunca había tenido un encuentro tan profundo. Bueno, la señora me dio un abrazo y comenzó a llorar diciendo, ahora sé que ella está bien. Desde ese día me he preguntado por qué Callie vino a mi habitación y me ayudó. De alguna manera deseo poder verla de nuevo. Mi esposa y yo nos mudamos a nuestra antigua casa en Nueva Inglaterra en el verano del 2000. Habíamos visto docenas de casas, pero esta inmediatamente se sintió como el hogar. Poco después, invitamos a nuestro buen amigo James y a su esposo por un fin de semana. Tomen en cuenta a James y su esposo. Estábamos bastante metidos en una fiesta nocturna, jugando cartas, bebiendo y fumando en el comedor. Por el rabillo del ojo vi, aunque la experiencia fue más como percibir, muy vívidamente a una mujer mayor con el cabello negro azabache sentada junto al viejo piano vertical en la esquina. El piano venía con la casa, específicamente pedimos al dueño anterior que lo incluyera en la venta porque era muy cool y no teníamos mucho mobiliario. No fue para nada aterrador. De hecho, fue como si ella solo estuviera pasando el rato. Lo mencioné a todos y nos reímos. Seguimos bebiendo y divirtiéndonos toda la noche. Nunca fui realmente creyente en fantasmas y sigo siendo escéptico al 100%. Pero el resto de esta historia me hace cuestionar. Varias semanas después, conocimos a una vecina calle abajo que había vivido en el vecindario durante 45 años. Viven en la casa de Muriel Kane, nos dice. Muriel era una mujer muy interesante. Era una famosa diseñadora de modas en la década de 1930 que vivió ahí sola después de que su esposo se suicidara. Muy trágico, pero era una mujer interesante. Muy independiente y adelantada a su época. Viajó por todo el mundo. Creo que era griega. Pregunta rara, ¿pero tenía el cabello negro? Sí. Tenía el cabello negro azabache incluso cuando era una mujer mayor. Era muy llamativo. Ahí mismo sentí escalofríos. Muchas semanas después, conocí a otro vecino calle abajo que había vivido ahí por más de 60 años y me contó sobre Muriel. Era una famosa diseñadora de moda, diseñó vestidos para Rita Hayworth y todas las estrellas de cine clásicas. Y también diseñaba vestuario para obras de Broadway. Sus fiestas eran legendarias, me dice. Solía traer a todos sus amigos gays de Broadway en el tren, y se la pasaban bebiendo y cantando canciones de musicales toda la noche en el piano del comedor. Todo esto podría ser coincidencia, pero parece demasiado. Ella debe haber sido una mujer impresionante. Gente del pueblo nos ha dado algunos de sus dibujos originales e incluso un vestido sin terminar en el que estaba trabajando. No ha habido más avistamientos de Muriel, pero poco después de que mi esposa quedó embarazada, hace 20 años, ambos nos despertamos de golpe al mismo tiempo y nos miramos como, ¿qué pasa? Y entonces la puerta de nuestro dormitorio se azotó fuertemente. Nos gusta pensar que a Muriel no le gustaban los niños. Ella nunca tuvo propios. Así que fue como, nos vemos chicos, me largo de aquí. Esa es mi historia. ¿Qué te han parecido estos relatos? ¿Existe una vida después de esta? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides darnos un like. Hasta la próxima.